Hoy vamos a seguir conversando entre compañeros, entre colaboradores aquí de la 610 AM. Y ya le voy a saludar a la compañera Julia Peralta, pero le conocemos más como Julie, ¿verdad? Entonces vamos a saludarle en esta jornada y vamos a conocer un poco quién es Julia, bueno, después cómo hace para que hoy esté trabajando, hoy esté colaborando aquí en el equipo de Radio ZP30. ¿Cómo estás, Julie? Buenos días. Un gusto saludarte, compañera. Bueno, estamos para compartir con la audiencia este espacio. Buen día. ¿Qué tal, Lucio? Muy buenos días a todos los oyentes de Radio ZP30. Bueno, un gusto, un placer poder compartir en este espacio. Julie, queremos empezar por allí la conversación un poco de lo que es este espacio en el marco del 50 aniversario. ¿Quién es Julia? ¿Dónde nace? Un poco de la infancia de Julie, después vamos a ir avanzando cómo es para que venga en el Chaco. ¿Quién es Julie? Bueno, mi nombre es Julia Catalina Escobar de Peralta. Sí, tengo 37 años, soy oriunda de Asunción. Estamos casados hace 14 años. Tengo una hija, Valesca Abigail. Y bueno, desde Asunción, en el 2013, marcó un antes y un después realmente en mi vida, ¿verdad? Porque toda mi vida, prácticamente todo lo que fue mi infancia, mi adolescencia, mi juventud fue en Asunción y alrededores. Y a partir del 2013, iniciar una nueva etapa aquí en la historia en el Chaco paraguayo. Ahí justamente, ¿cómo fue aquel día cuando llegaste al Chaco? Porque dejar todo, amigos, familia, y venir a un mundo totalmente nuevo de repente que decís, ¿qué estoy haciendo acá, verdad? No sé si eso te llegó a pasar, pero de repente, ¿cómo fue aquel momento cuando aterrizabas o llegabas al Chaco paraguayo? Bueno, y en este punto, Lucio, tengo que ser muy sincera. No fue una decisión fácil. En verdad fue un llamado de Dios. Nosotros hasta hoy en día lo decimos así con Hugo, que fue un llamado de Dios. Y en aquel entonces consultamos con nuestro pastor en Asunción y le dijimos, tenemos un llamado para ir a trabajar en una radio en Filadelfia. Y nos dice nuestro pastor, que es aquí de Filadelfia, en aquel entonces estaba viviendo en Asunción, nos dice, ¿es Radio ZP30? Dice él, ¿verdad? Sí, es en Radio ZP30. Bueno, esa decisión ustedes lo tienen que tomar porque es un desafío trabajar en el Chaco. Tiene sus ventajas y desventajas. Y en este caso, en mío particular, fue realmente un desafío muy especial. Recuerdo aquel 3 de enero del año 2013, a las 4:30, cuando paró el bus, nos bajamos con Hugo, con 2 bolsones frente al Hotel Florida. Y yo le digo a Hugo, ¿y esto es Filadelfia? Le dije, sí. Sí, yo me quiero ir otra vez a Asunción, le dije. Porque en verdad yo no conocía el Chaco. Ah, ok. Era la segunda vez que pisaba el centro de Filadelfia. Recuerdo que en enero vinimos, ya nos mudamos aquí en Filadelfia, pero en el mes de octubre más o menos estuvimos un fin de semana aquí en la radio visitando, conociendo algunas iglesias, ¿verdad? Y viendo cómo podría ser nuestra estadía aquí. Yo me fui realmente, volví a Asunción con el corazón dividido, ¿verdad? Decir sí, pero también dejar muchas cuestiones en Asunción. Mira vos. Sí, y fue ahí que realmente le preguntamos a Dios, y en forma particular le digo a Dios, ¿es tu voluntad poder acudir a este llamado? ¿Cómo va a ser nuestro día a día a partir del momento en que decimos sí, acepto este desafío? Y es ahí donde nace este versículo bíblico para mí de forma particular de Salmos capítulo 37, versículo 5, en donde dice, encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Y es ahí donde empieza una nueva historia para mí. Antes de todo esto, hablabas del primer viaje que hicieron al Chaco para conocer la radio. Sí. ¿Habías escuchado algo ya sobre Radio ZP30 o no conocías todavía absolutamente nada de ZP30? Absolutamente nada de ZP30. En aquel entonces, cuando en realidad le propusieron a Hugo, ¿verdad? Porque
La idea y el trato era así. Se necesita personal para una radio en Filadelfia, Radio ZP30. Hay un lugar de empleo a tiempo completo y otro empleo que podría ser a tiempo parcial. Ok. Entonces, el director de aquel entonces le llama a Hugo por teléfono y le dice, esta es la propuesta. Tenemos un empleo a tiempo completo para esto en la radio y otro a tiempo parcial. Yeah. Bueno, entonces Hugo me comenta, hablamos y yo ahí empecé a investigar Radio ZP30, hace cuántos años estaba, si es una radio AM, si es una radio FM, sí sabía que es una radio cristiana. Bueno, ¿cuál es el formato de la radio? Empecé un poco a investigar, ¿verdad? Yeah. Y es así que empecé a conocer de a poco. Pero fue la primera vez en aquel año, en el 2012, sería en octubre del 2012, cuando vinimos a visitar aquí en la radio. Mira, qué experiencia realmente, sí. Julie. Después de conocer esto y lo que es tu trayectoria ya aquí en la radio ZP30, hoy formar parte de un equipo de una institución que cumple nada más y nada menos 50 años, ¿podrías comentarme bien y a la audiencia, cuál ha sido una experiencia que te tocó ya en este lapso de tiempo que ha marcado, que has dicho, wow, esto fue una experiencia tremenda aquí en Radio ZP30? Sabes, Lucio, nunca pensé que a través de la radio, del trabajo que hacemos en la radio, lo podemos decir que es un servicio también y que podemos llegar a muchos hogares en diferentes situaciones. Cuando nosotros llegamos aquí y nos empleamos en Radio ZP30, iniciamos el formato de Conexión 610. Okay. Porque anteriormente en horas de la noche era el programa Punto Límite, que lo conducía Heriberto Ayala. Luego cuando empezamos, la propuesta era de iniciar algo nuevo, con un formato fresco, diferente. Entonces empezamos ahí a escribir un nuevo formato de Conexión 610. Okay. No sabíamos en realidad cómo iba a pegar ese programa. Un programa abierto, ¿verdad? Digamos, a un público en donde estaba acostumbrado a otro formato. La sorpresa fue enorme cuando nos dimos cuenta de muchos testimonios por parte de los oyentes a través de la radio. Esos testimonios que fueron edificando también nuestra vida a través de nuestros oyentes. Por ejemplo, llamaban oyentes y decían, nosotros estamos orando por ustedes en este espacio. Nosotros escuchamos ese devocional que ustedes dieron en horas de la noche, o esas palabras o esos mensajes alentadores, positivos que dieron. Lo tomamos, pero también sabemos que ustedes como seres humanos necesitan de nuestras oraciones, ¿verdad? Vos sabés que, Lucio, fue uno de los tantos momentos más importantes para mí, ¿verdad? Saber de que no estamos solos. Quizás cuando encendemos el micrófono decimos, estamos hablando, hacemos nuestro trabajo, sabemos que llegamos a muchos hogares, pero de ahí nos damos cuenta el mensaje que la gente recibe y también de la persona que está detrás del micrófono. Es un ser humano que también necesita de oración y que también en algún momento dado de la vida puede pasar una situación difícil, un momento complicado, así como situaciones buenas también, ¿verdad? Entonces, ahí donde puedo decir que realmente nuestros oyentes son nuestros amigos que están del otro lado. ¿Cómo lo definís a Radio ZP30 en tu vida? ¿Qué es para ti? Bueno, Radio ZP30 yo creo que es un ministerio que ya hace 50 años surge para evangelizar a toda la población chaqueña, y no solamente a la población chaqueña, sino al mundo entero. Y eso lo tenemos comprobado. Yo me incluyo entre los oyentes de Radio ZP30. Nosotros tenemos prendido nuestra radio 24 horas al día, y durante los fines de semana siempre voy escuchando los diferentes programas que se emite aquí en la radio. Siempre me pongo en el lugar del oyente y digo, aquel oyente que no tiene la posibilidad de ir a un culto los fines de semana, entonces la radio le está evangelizando a través de sus programas.
Yo me dejo ministrar por las diferentes canciones, me dejo ministrar por las diferentes prédicas y reflexiones que emitimos aquí desde la radio. Por eso digo que la radio ZP30 no solamente es un lugar que me emplea como profesional, sino es un lugar en donde puedo decir que puedo ser ministrada espiritualmente a través de los diferentes programas. Qué bueno realmente. Y con estos años de servicio, aquí uno diría, cierto, a más allá de recibir una remuneración, lo que decías, el trabajo ministerial también, y volvería a replantear una pregunta de repente, ¿qué es lo que te sigue motivando para que hoy continúes haciendo el trabajo que estás realizando? Nuestros oyentes en sus diversidades culturales, ¿verdad? Porque sabemos, Lucio, que así como el Chaco es vos que sos chaqueño sabes mejor que nadie, que es una zona resiliente, multicultural. Entonces yo puedo decir que lo que me motiva hoy en día a poder seguir aquí es la diversidad cultural, en el sentido de preparar los diferentes productos que podemos ofrecer a nuestros oyentes, aprender de los oyentes, aprender de los compañeros que son chaqueños, porque a mí me ha tocado y me sigue tocando aprender muchísimo de cada uno de ustedes que conocen el Chaco, que es su hogar, que lo vieron nacer, ¿verdad? Entonces yo digo, esto es lo que a mí me motiva en el día a día, poder preparar los diferentes productos de modo que el oyente que está del otro lado también pueda aceptar y lo pueda tener como parte de su día a día. Totalmente. Julie, realmente hay mucho por conversar, mucho por comentarle a la audiencia. Lastimosamente el tiempo pasa volando, ¿verdad? Y volviendo a lo que es este tema del aniversario, tantas experiencias que seguramente te tocó escuchar, conversar en algún momento con algún oyente. ¿Recuerdas en algún momento alguna experiencia que en concreto que te comentó un oyente en estos años? Sí, Lucio, hay un testimonio que para mí marcó realmente el programa de la noche, Conexión 610. Okay. Nosotros estábamos haciendo el programa Conexión 610 como cada día lo hacíamos desde las 20:30 hasta las 22:30. Cuando despedimos el programa y ya después pusimos lo que es a partir de las 10:35 el programa de horas de la noche madrugada, ¿sí? Entonces alguien se acerca a la puerta de la radio y toca el timbre. Cuando eso estábamos en el edificio antiguo, sí, y eran las 10:40 más o menos. Nosotros miramos a la cámara y era un joven, ¿verdad? Y Hugo me dice, quizás quiere enviar algún aviso. Entonces él dice, bueno, voy a ir y voy a abrir la puerta, dice él. Entonces se acerca y se asoma un poco hacia la ventana y entonces el hombre le hace un gesto, ¿verdad? Como para abrir la puerta. Y Hugo se acerca a la puerta y le abre, le saluda así, y le saluda y empiezan a tener una conversación porque ya se habían conocido así en algunas coberturas. Okay. Bueno, y este muchacho se acerca y le dice, solamente vengo para decirles que ustedes estaban mencionando una reflexión en la semana, una reflexión que tocó mi vida porque yo estoy pasando una situación difícil en el lugar en donde trabajo, estoy en tal estancia, le dicen, en tal lugar, y en ese momento yo estaba pensando atentar contra mi vida, le dicen. Y surgió a través de la radio el llamado de poder entregar nuestra vida a Cristo. Y a mí me surgió, le dice el muchacho a Hugo, a mí me surgió algo en el corazón que no puedo explicar, le dice en aquel entonces. Y yo hice ese llamado. No sé ni para qué es el llamado que yo hice, pero hoy me siento bien y me arrepiento en aquel entonces de haber pensado atentar contra mi vida. Qué experiencia, ¿eh? Y Hugo me llama cuando como él le atendió al joven, entonces él me llama y me dice, ¿puedes venir? Esta persona quiere hablar con nosotros, quiere contarnos un testimonio. Entonces le hicimos pasar hasta la recepción, le hicimos sentar al hombre y porque le conocíamos, ¿verdad? Y entonces él ahí cuenta eso, ¿verdad? Yo me quedé helada.
porque él contó así muchos detalles, que no quiero mencionar al aire, ¿verdad? Pero él contó muchos detalles de lo que él estaba pensando hacer en ese momento, ¿verdad? Que a mí me dio realmente piel de gallina poder escuchar eso, no porque nosotros hicimos el programa, porque pudo haber pasado en otro horario también, ¿verdad? Sino el hecho, el mensaje, ¿verdad? Y la herramienta tan poderosa que es el micrófono y la comunicación que se puede dar en el Chaco. Y así como dice la visión de la radio, de llegar a las personas en su entorno de vida con la palabra de Dios. Quiero agradecerte, Julie, por el tiempo, por compartir esta realmente experiencias muy conmovedoras. Imagínense lo que significa esto. Y a veces nosotros desde el otro lado del micrófono no podemos percibir en el instante esto, ¿verdad? Tratamos de hacer lo mejor de lo mejor siempre, pero el que obra ya en el campo es el Espíritu Santo nada más. Entonces, gracias, Julie, por compartir con nosotros, y quería pedirte qué mensaje tenés para aquel oyente que ha acompañado a Radio ZP30 por todo este tiempo y lo seguirá haciendo. Primero que nada, Lucio, gracias por este espacio, en poder compartir con nuestros oyentes y hablar un tú a tú de las diferentes vivencias que tenemos como comunicadores y como servidores de la radio. Y por otra parte también a nuestros oyentes, gracias por todo este tiempo de acompañarnos, de permitirnos formar parte de sus hogares a través de los diferentes espacios de los programas aquí. Bueno, al oyente que está del otro lado, quiero decirle, como siempre lo dijimos, no están solos, ¿verdad? Ellos están en compañía de aquí, de su radio amiga, Radio ZP30. Ofrecemos diferentes espacios, el departamento de consejería para escucharlos, para acompañarlos, ¿verdad? Y esa es la idea, de poder acompañarles a nuestros oyentes que están en el campo, que están en la ciudad, que están en el exterior, que están viajando, porque tenemos muchos oyentes en horas de la noche también, que constantemente están viajando, y que la radio es una compañía en ese trayecto. Totalmente. Gracias nuevamente, Julie, por tu tiempo. Un gusto, un placer.